得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿cómo van en este barco mundo al que nos asomamos una vez por semana? Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando en esta difícil tarea de correr el velo muchas veces cuando podemos a tanta producción de ignorancia. Ahora regresan con otro cuento, ya contado muchas veces, claro, y desmentido otras tantas. En este caso nos referimos a la base de Neuquén, a la que pretenden encuadrar como una base espía. Desde China y desde la propia embajada de la República Popular China aquí en la Argentina, desde el propio gobierno de la provincia de Neuquén, han sido enfáticos en contrarrestar los argumentos que incentivan una investigación a pedido de la próxima visita de representantes del Comando Sur de los Estados Unidos, que ve con celos la fuerte presencia de China en Argentina y en el resto del continente latinoamericano. Vamos al punto. Desde el medio estadounidense The New York Times abrieron sospechas sobre la utilización que se le da a la base, advirtiendo sobre un posible uso con fines de espionaje y las intenciones de China de posicionarse en Latinoamérica, ya que, dicen, la tecnología con la que cuenta la estación tiene muchos usos estratégicos. A esta idea se le sumó también, y lo debemos considerar, la reactivación de una base de Estados Unidos en la meseta de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, se rechazó de cuajo absolutamente que la estación tenga otra finalidad, más allá del monitoreo espacial. En su momento se aclaró en el diario de Río Negro que no hay nada oculto en la Estación Espacial China. El artículo del New York Times es una gran mentira y habrá que preguntarle a ellos con qué fin quieren confundir al público. En este sentido, se difundieron algunos aspectos en los que se responde a esta publicación y a este nuevo incentivo para investigar y tratar de ocultar los verdaderos fines de esta base espacial, con fines científicos. Primero, no es una base, ¿no? Vamos a corregirnos, inclusive me corrijo yo. Es una estación de comunicaciones con el espacio lejano. Es una estación terrena de seguimiento de las misiones espaciales de China a la Luna y que permite una completa cobertura circunferencial y visibilidad de la nave exploratoria para su control y monitoreo. Su primer participación en el control de una misión fue en mayo del 2018. Ahora bien, no hubo negociaciones secretas nunca, jamás, desde el momento en que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Control General de Satélites de China tomaron contacto con el gobierno de la provincia de Neuquén allá por el 2010. La cesión de las tierras no fue a los chinos. La tierra se cedió dentro del Código de Tierras Fiscales de la provincia de Neuquén, a la CONAE, quien hizo la mensura y el trámite ante Catastro de la provincia de Neuquén. También lo supervisó la UOCRA, esto es que estuvo permanentemente atenta a las condiciones laborales de los trabajadores. Todas fueron obras controladas. Y no es cierto que no se puede visitar la estación. Han pasado periodistas, científicos, funcionarios, numerosos políticos, estudiantes, para conocer desde adentro a qué se dedica la nave espacial. Sí, arranqué el programa golpeando la puerta a los malintencionados. Colgados desde nuestro balcón, que no es apenas una ventana de contemplación, derribamos este cerco informativo que oscurece realidades y produce ignorancias. Gracias, queridos oyentes. Desde aquí, más el dengue, sin poder defendernos, la crisis económica, mientras nos prometen una luz al final del túnel, damos comienzo a nuestro programa con música y hacemos un ratito la plancha, como se dice aquí en Argentina. ¿Y por qué no?
Clave China. Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo cukup bergaya. Lain dari saya orang tak berani rapat. Banyak sudah coba tapi tak dapat. Rose, Rose, I love you with my aching heart. What is your future? Now we have to part. Standing on the jetty as the steamer moves away. Flower of Malaya, I cannot stay. 新的十月，新的情谊，圣洁的光辉照大地。新的十月，新的情谊，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪。Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo cukup bergaya. Lain dari saya orang tak berani rapat. Banyak sudah coba tapi tak dapat. Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Clave China. Y nos vamos, sí, al panorama informativo de China. En China, en Clave de Noticias, junto a nuestro colega Enrique Gong, del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en Clave de Noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gong. Bienvenidos a China en Clave de Noticias. El presidente chino Xi Jinping ha sostenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden a petición de este último. Ambos mandatarios tuvieron un profundo intercambio de puntos de vista acerca de los lazos bilaterales entre ambos países. China ha condenado el ataque aéreo israelí contra el edificio del consulado iraní en Siria. Durante una reunión de emergencia de la ONU, Kang Xuan, representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas, declaró que el ataque viola la Carta de la ONU y el derecho internacional, así como la soberanía de Siria e Irak. Continúan las operaciones de rescate tras el terremoto más devastador que ha sacudido a la región china de Taiwán en 25 años. Están viendo las imágenes en directo
desde el distrito de Hualien, cerca del epicentro de seísmo de magnitud 7,3 que sacudió la costa oriental de la isla el 3 de abril. Según las autoridades, al menos 9 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas. Hay 93 personas atrapadas y 52 desaparecidas. En Shanghai se ha llevado a cabo una ceremonia para anunciar el estreno de múltiples programas innovadores de alta calidad del Grupo de Medios de China. Estos trabajos audiovisuales, coproducidos por SMG, el Grupo de Turismo de China, emplean la tecnología 5G en conjunto con 4K u 8K, así como la inteligencia artificial. Ambos socios tienen la intención de fortalecer su cooperación en varios sectores, incluido el turismo, deportes y música, así como la creación de productos culturales y la aplicación de tecnologías avanzadas. La fiesta de Qingming o Día de Barrido de Tumbas es una festividad tradicional china que este año cae el 4 de abril, en donde la gente rinde homenaje a los muertos y venera a sus antepasados. Durante el festivo, las personas visitan los cementerios con ofrendas, limpian la maleza alrededor de las tumbas y rezan por la prosperidad familiar. Qingming, que significa la claridad pura, es uno de los 24 periodos solares de China. Después de Qingming, las temperaturas comienzan a subir y aumentan las lluvias en China, marcando el momento adecuado para iniciar el arado de la tierra y su siembra. Qingming también combina elementos de recuerdo, piedad filial y celebración de la renovación de la naturaleza. El vuelo filetado que transportaba el banda gigante Fubao aterrizó en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, a las 19:22 de este miércoles. Fubao es el primer banda gigante nacido en la República de Corea. Es la cría de Lebao y Aibao, bandas gigantes presentados por China al país vecino en 2016. Fubao nació en julio en 2020. Los acuerdos relacionados firmados entre China y la República de Corea estipulan que Fubao debía regresar a China antes de alcanzar la edad de 4 años. El número de suscriptores móviles de 5G en China había alcanzado los 851 millones a fines de febrero, según datos oficiales. Esta cifra representa el 48,8% del número total de abonados móviles que utilizaron una de las 3 principales empresas de telecomunicaciones de China, o China Broadcast. El número total de suscriptores móviles de China se situó en 1.750 millones a fines de febrero, indicó el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China.每天会犯一个错，生命不全人陪却还是寂寞。心里好多计划很伟大，却也常懒惰，常常会有不被人了解的念头。电影很浪漫，而我却感觉别人玩得开心，而我偏也不说每一天都那么难过，只不过没重点平淡的生活。而你出现，空气也变得新鲜，看见你对我笑，突然发现背心变模糊，进了绕一圈，我决定这是一定是经典，不必多金，什么是金？要的不是那个你好用心，美丽的心，让我睁开重新看自己的眼睛，都因为你 my love。 I know you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. How deep is your love? 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 How deep? 不管别人怎么说，月亮永远在地球旁边。
边，就像我永远在你的身边，我伸手就能感觉你的指尖，没有怀疑就在我们中间。想换个名字为你和美点，世界没有暴力的爱人在一起，不要长得像现在这样无忧无虑，请你身上过一天叫人羡慕。不管以后再遇到多少妹妹，我都会当作妹妹。好啦，算啦，这样吧，不要生气，跟你开玩笑的啦。我不会再为谁心动，从来没有过这深刻感动，因为你给我没有条件的包容，我决心要捍卫它。And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show how deep is your love. Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La 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 la. You hold the key to my heart. Yo, and we can never be apart. We'll ride deep and dive. Take it to your places by your side. Two hearts from the deep inside. From the start, let me make you cry, 'cause you got me open wide. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, how deep, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. Clave China. Sí, ahora queremos compartir con ustedes el diálogo que mantuvimos con Javier Couso, un diálogo imperdible para mí. Músico, ex eurodiputado, buscador de justicias varias, analista político y alguna vez baterista de un conjunto de rock punk. De todo un poco. Y sí, hablamos con él sobre el mundo, sobre todo lo que está pasando. Lo escuchamos. Bueno, muy lindo contar aquí en Clave China con Javier Couso, un amigo. Y son de esas personas que siempre echan luz a la oscuridad, digo yo, a las sombras, por lo menos de cómo se nos presenta este mundo en el siglo XXI. Repasando un poco tu historia, Javier, yo identifico como 4 etapas claves. No hablo de tu infancia, no la conozco. Y esas 4 etapas hablan, primero, de un tipo que se mete en un grupo de rock con una concepción anarquista, me parece bastante lejana al anarco libertario que conocemos aquí en Argentina ahora, también contestatario, rebelde, etc. Luego viene otra etapa, causada por el impacto del asesinato de José, tu hermano, camarógrafo, recordemos, de Telecinco en el Hotel Palestine, a partir de las fuerzas invasoras de Estados Unidos a Irak. Eso cobró mucha fuerza en tu familia, en vos, pidiendo justicia, y cambió tu vida. Creo que fue algo muy, pero muy, muy impactante. Una tercera etapa de militancia en el Parlamento Europeo, en la Izquierda Unida, donde se te escuchaba, me acuerdo, a través, por lo menos desde Latinoamérica, muchísimos videos, intervenciones tuyas en estos ámbitos institucionales, en organismos internacionales. Y esta última etapa donde, alejado quizás de estructuras más formales y con una acumulación de una experiencia muy rica por los viajes que has hecho, por las experiencias, estás en una gran batalla contra lo que significa esta herramienta política militar que es la OTAN en este mundo, frente a la presencia de 2 guerras que tenemos identificadas, aunque hay más, una OTAN Ucrania-Rusia y otra que se inició en el mes de octubre del año pasado, Israel-Hamás, con un gran costo humano, un genocidio dentro de la población palestina. Entonces yo quiero empezar a hablar de cómo fue esa evolución y cómo llegas a hoy.
Bueno, lo primero, un placer volver a estar en Clave China y saludarte a ti, Lidia. Bueno, es un círculo porque he vuelto a lo mismo, porque previo al grupo musical yo empecé a militar ya en lo que aquí se denominaba la autonomía, ¿no? Pues gente marxista y libertaria, pero vinculada a lo que era el antiguo narcosindicalismo español, para que no se confunda en Argentina, ¿no? Sobre todo en el movimiento de los centros sociales ocupados, del antifascismo, pero siempre con un hilo rojo que nos trascendía, que era el antiimperialismo y el internacionalismo, ¿no? Y te estoy hablando de muy jovencito, prácticamente 1984, 83, ¿no? Cuando en 1983 empiezo yo a militar, mis primeras manifestaciones son contra aquel movimiento popular gigantesco que hubo contra la OTAN, cientos de miles de personas. El PSOE había prometido un referéndum para salirnos de la OTAN y luego el referéndum pues le dio la vuelta para quedarnos dentro de la OTAN, ¿no? Pero se produjo un movimiento potentísimo, ¿no? Posteriormente eso se crea un partido político que era Izquierda Unida, aunque yo estaba fuera pues de todo ese parlamentarismo, ¿no? Luego ya empiezo a tocar en esas bandas que eran bandas muy politizadas. Iniciamos 18 años de tocar, ¿no? Pero también de crear un sello de discos, una editorial, tuvimos una tienda, una librería, tienda de discos, ¿no? O sea, tocamos por todo el mundo, incluyendo Argentina, incluyendo Japón, en Finlandia, por todos los lados. Por otro lado, también tengo que decir, yo fui mensajero, hicimos una de las primeras huelgas que hubo aquí, 12 días, entramos en listas negros, formamos una cooperativa, o sea, todo estaba vinculado pues a esos movimientos sociales, ¿no? En esa trayectoria de vida, pues sí, asesinaron a mi hermano. No me pilló de sorpresa en el sentido que yo ya sabía lo que hacía Estados Unidos. Yo estuve muy vinculado a las luchas en Centroamérica, tuvimos comités de apoyo, por ejemplo, a la lucha guerrillera en El Salvador, sobre todo. Muchos amigos en los comandos urbanos de San Salvador del RP, hacíamos conciertos y colaborábamos con ellos. Entonces yo sabía lo que iba a hacer Estados Unidos al invadir Irak, ¿no? Nunca pensamos que llegara a tanto, ¿no? Casi 1 millón de muertos según los estudios de sobremortalidad, ¿no? A pesar de que la gran prensa no hable de ello, ¿no? Casi 1 millón de ellos, de muertos, entre ellos mi hermano y sus 2 compañeros, y posteriormente casi 400 trabajadores de lo que engloba el periodismo, pero como son árabes ya sabes que unos valen más que otros, ¿no? Posteriormente iniciamos esa batalla que tú decías a todos los niveles, ciudadana, judicial, también política, ¿no? Para exigir justicia, que se investigara lo que había allí pasado, porque decíamos, dos naciones aliadas en marco multilateral de la OTAN, por ejemplo, y con relaciones estables como Estados Unidos y España, pues no deberían de tener problema si alguno de sus militares ha cometido un crimen de guerra. Claro, lo que sabíamos es que no nos iban a dejar porque es una sinvergonzonería por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene aliados, tiene vasallos, ¿no? Entonces, evidentemente no nos dejaron, pero sí logramos cosas importantísimas. Estuvo durante muchos años activo el caso con un juez, un magistrado de la Audiencia Nacional, que incluso hizo una reconstrucción judicial de los hechos en Bagdad, libró las primeras órdenes de búsqueda y captura a la Interpol de la historia contra militares estadounidenses por crimen de guerra. Pero bueno, gracias a Wikileaks, mira, hablando para reivindicar también la libertad de Julian Assange, pudimos saber cómo nuestros gobiernos, no solo el Partido Popular de la derecha, sino el llamado Partido Socialista, colaboraba y se reunía, sus ministros, una vicepresidenta, el fiscal general, con el embajador de Estados Unidos para cerrar el caso, ¿no? Y consiguieron cerrar el caso, cambiaron las leyes y bueno, actualmente nos cerraron en el Tribunal Supremo, se cerró el caso porque echaron atrás las leyes que permitían investigar lo que le pasa a los ciudadanos españoles si son asesinados en el extranjero, o sea, una locura absoluta de desprotección judicial, como les gusta a los neoliberales. Y bueno, ahora estamos en Estrasburgo, ¿no? Posteriormente, con toda esa batalla, pues empiezo a trabajar con un sector de Izquierda Unida, ¿no? Esa que venía de la formación con el Partido Comunista, pues en contra de la OTAN. Me proponen ir como independiente al Parlamento Europeo y bueno, entro en el Parlamento Europeo en la 8ª legislatura de 2014 a 2019. Un momento también muy convulso previo a lo que se estaba preparando y lo que estamos viviendo ahora mismo. Fueron 5 años apasionantes en los que pude dar una voz, pero bueno, también tuve graves problemas, porque yo siempre lo digo, me cortaron la cabeza, ¿no? Por rojo, se dice. El último año, los últimos meses ya no estaba en Izquierda Unida, la abandoné porque la dirección de Izquierda Unida, a mi juicio, había abandonado todo el programa por el que me había presentado.
Y bueno, pues luego reincorporarme a esa vida muy difícil, porque yo trabajaba también en todo el tema de audiovisual, yo me formé como técnico de sonido cinematográfico, pero también como diplomado en periodismo audiovisual en el Instituto Internacional José Martí de La Habana, tenía trabajo, incluso ganaba más que eurodiputado y me quedé sin que me contratara nadie más. Cuando asomas la cabeza, pues lo pagas bastante caro, ¿no? Entonces, bueno, sí he seguido, he vuelto, por cerrar ese círculo que decía al principio, pues ante la situación actual que vivimos, la deriva de la izquierda en mi país, pero sobre todo en Europa occidental, asumiendo incluso los presupuestos de atlantistas, es decir, de la OTAN, algo que me tiene completamente horrorizado en lo personal, y todo lo que había aprendido, no solo después del asesinato de mi hermano, sino participando. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, pues aprendes muchas cosas y pues toda esa deriva, seguir estudiando y seguir participando como un militante más pues en la lucha por la paz, contra el imperialismo, por el internacionalismo y por este mundo multipolar que emerge ahora como un militante de la comunicación más. Clave China. A pedido del operador, vamos a la pauta comercial. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y para los que recién se enganchan, seguimos con Javier Couso, un gran amigo y analista político internacional. Acá nuestro planteo y también su respuesta. Clave China. Han pasado un poco más de 20 años del asesinato de José, tu hermano. Han pasado en pocos años tantas cosas. Estamos frente a un mundo que te genera muchísima incertidumbre. Yo no sé si a partir de tus análisis y de tu experiencia, vos ves que la hegemonía que pretende sostener Estados Unidos en el mundo está en crisis y por esa crisis está tirando del mantel en forma desesperada, creando condiciones para más guerra, más venta de armas, para una mayor violencia. No sé cómo ves el rol de Estados Unidos, por ejemplo, en relación a Europa, y qué es lo que visualizás respecto a la alianza China-Rusia. ¿En qué términos se da esa alianza? Si te parece una alianza táctica o estratégica en el sentido de la búsqueda de la paz para un mundo donde no existan los hegemonismos y se deje vivir de acuerdo a lo que designe cada país su destino, ¿no? Hay tanta información, pero es información superficial que te tira datos, pero que no necesariamente te invita a la comprensión de los problemas. Mira, yo creo que estamos viviendo en el momento más peligroso para la paz mundial después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. El momento en el que estamos, mira, hay un proyecto que se llama El reloj del fin del mundo, que no sé si se puso en los años 60 finales, ¿no? Y también con la crisis de los misiles en Cuba, pero también con toda la Guerra Fría, ¿no? Y sobre todo, pues esa, curiosamente, que nos llevó a no tener una guerra, que es la doctrina de destrucción mutua asegurada, es decir, los arsenales atómicos que podían y pueden todavía a día de hoy pues acabar con la humanidad varias veces, como nos alertaba Fidel Castro, ¿no? Entonces, es un momento que yo ya preveía, ¿no? Hay una serie de personas que, tanto en la política, hablo de Manolo Monereo, con el que he trabajado mucho, que reflexionábamos ya desde hace muchos años, pues desde el 2011, él bastante antes, que esto iba a pasar, ¿no? Porque lo que está claro es que hay un declive, ¿no?, de esa unipolaridad de Estados Unidos. Nosotros lo empezamos a diagnosticar como el fin de la segunda o la tercera globalización, o entender la primera globalización como la del Imperio Español, la segunda globalización la del Gran Bretaña por medio de su armada y ese supuesto libre comercio, y la tercera globalización iría desde el fin del mundo de Yalta, es decir, desde la caída de la Unión Soviética hasta el surgimiento de los BRICS, en el cual hubo una unipolaridad por parte de Estados Unidos. Duró muy poco tiempo, ¿no? Pero durante ese tiempo Estados Unidos, y a partir, yo me acuerdo de aquella imagen de George Bush padre, ¿no?, hablando del nuevo orden mundial, y además lo decía claramente, ¿no? El fin de las ideologías, el fin de la historia, el choque de civilizaciones, Estados Unidos incluso disputando la intervención global con la ONU, ¿no? Solapándola por medio de aquello que se llamó
la injerencia humanitaria o la responsabilidad para proteger. Se prometían un mundo muy feliz, ¿no? Pero estaba claro que eso no era así, porque había varios actores como China, con un crecimiento económico, político y financiero, comercial y de proyección, que quería intervenir en esa supuesta globalización libre para todos los países, que al final no era tal globalización, era simplemente que solo hubiera un hegemón y todos los países, sus soberanías estuvieran subalternas a lo que decía Estados Unidos en todos los niveles de la vida. Y por otro lado, una señal muy clara cuando Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich en 2007 hace esa advertencia de que ya está bien, ¿no? Que ha estado tocando a la puerta de Occidente y Occidente solo quiere una Rusia subalterna, no quiere compartir Estados Unidos el poder ni las relaciones internacionales con cualquier otro país. El año siguiente surgen los BRICS, ¿no? A partir de ese momento yo creo que se cuestiona claramente esa unipolaridad, se circunscribe además a muy pocos países, cerca de 47, 48 países. Eso es de lo que habla la prensa occidental, pero también por imitación mucha prensa a la calle de lo que es la comunidad internacional, ¿no, señores? No es la comunidad internacional, son los países subalternos de lo que dice la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto con las sanciones con Rusia, que se han convertido en unas autosanciones, ¿no? Lo que hace Estados Unidos sobre todo es un despliegue en Europa para controlarla a nivel político por medio de la Unión Europea. Es un proyecto además en ese marco neoliberal a partir del Tratado de Maastricht y todos los demás tratados. Defiende una democracia liberal a la occidental, pero que en el marco de política exterior está subalterna absolutamente a la política exterior de Estados Unidos e incluso en su supuesta autonomía militar que está supeditada a la OTAN. Y además la Unión Europea, después de Maastricht, se vincula claramente a la OTAN. Es decir, Estados Unidos es el proveedor de seguridad de Europa y Europa no puede tener ni autonomía estratégica militar ni autonomía estratégica política. Esos son los dos grandes proyectos de Estados Unidos para dominar a Europa, ¿no? Europa, que es un punto importante tanto en población como Producto Interior Bruto o matriz económica para el mundo, ¿no? Pero que podría jugar un papel muy de competencia con Estados Unidos si pudiera tener una relación normalizada con Rusia. Algo que nos hablaba ya de Gaulle, o nos hablaban históricos de Europa, que sí tenían conciencia de la soberanía no solo de su país, sino de Europa, pero que han sido claramente tumbados día tras día. Hemos visto una expansión ofensiva de la OTAN hacia Rusia, sobre todo Rusia cuando se recupera después del pelele que tuvo el presidente Yeltsin y llega el presidente Putin y hace una reconstrucción nacional para recuperar su país a todos los niveles y para poder contar otra vez en el concierto internacional lo que es la nación más extensa del mundo y con unos recursos naturales que no tienen parangón en todo el globo, y a partir de ese momento pues se busca un cerco militar para contener a Rusia, ¿no? Y dando la puntilla claramente pues con el golpe de Estado de 2014 en Ucrania para poner unas autoridades rusófobas absolutamente, todo en el eje con Polonia y con los países bálticos como un muro, ¿no? Conquistada Ucrania, que es lo que pretendían ellos en el golpe de Estado de 2014, lo que hacen es contener a Rusia. Rusia se tiene que replegar a los Urales y tienen además capacidad, armas ofensivas para tener en menos de 5 minutos alcanzar centros importantes por medio de los misiles nucleares hipersónicos. Por eso Rusia reacciona, entre otras razones, también para proteger a esa población que es oprimida por un golpe de Estado que, a pesar de lo que dicen occidental y democrático, ni es occidental ni es democrático. Bueno, occidental sí, porque es de inspiración nazi, de inspiración de los banderistas, de Shukevich, de todos los colaboradores con las SS, ¿no? Entonces, bueno, tenemos claramente que Europa es la gran derrotada de esta conflagración, que no es entre Ucrania y Rusia, es entre los países de la OTAN y Rusia, utilizando por delegación las fuerzas armadas o la población ucraniana, una guerra proxy, como se le llama pues en los estudiosos, ¿no? Y tenemos pues una Europa que está subalterna absolutamente, que está gastando todo su dinero, que ha perdido su economía, que ha perdido sus fuentes de energía, incluso soportando un acto de guerra como fue la voladura de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que se sospecha que evidentemente fue Gran Bretaña y Estados Unidos, para impedir esa normalidad de suministro con un vecino o lo que pedía Rusia incluso un año antes de iniciar la operación militar especial, que era pues un tratado de seguridad colectiva
con Europa, aunque hablaba directamente con Estados Unidos, porque Europa no pinta nada, para tener un espacio normalizado, ¿no? Entonces yo, para resumir, diría, Europa está derrotada, la tragedia terrible que ha tenido Ucrania es un estado fallido, pues podríamos hablar de más de 1 millón de bajas, o sea, medio millón de muertos y pueden ser 700, 800 mil heridos, varias generaciones destruidas y una Rusia que, a pesar de lo que dicen los medios occidentales, no tenía munición, que era un desastre militar, pues está ganando una guerra de desgaste contra Europa. Está desgastando no solo a Europa, sino a la OTAN, ¿no? Javier, recientemente... Perdona, porque me he olvidado de la pregunta que me hacía sobre la relación de China y Rusia. Todos los teóricos del poder estadounidense hablaban de lo que había que evitar es que Rusia y China tuvieran una alianza estratégica. Y curiosamente, la locura, ya lo dijeron cuando, creo que fue en 2008 o 2008, creo que fue cuando se anuncia la entrada de Georgia y de Ucrania, o la propuesta de que entre Ucrania y Georgia en la OTAN, algunos de ellos, como Nixon y otros más, advirtieron, ¿no?, de que eso es lo que tratábamos de impedir, eso va a producir una guerra, lo decían así de claro, la produjo, y además va a acercar a China y a Rusia. Se tienen que entender, China y Rusia, a pesar de sus diferendos históricos, que yo creo que ahora están absolutamente superados. Rusia representa su retaguardia estratégica, porque le pasa lo mismo que Japón. Está rodeado por tiene una salida a mares calientes muy pequeña, está cercada por 3 círculos concéntricos de bases militares y aliados de Estados Unidos, que en caso de una conflagración podía ser cerrada por medios militares, y su única salida clara sería, pues para eso está diseñado, por ejemplo, en otras razones, la ruta de la seda y el cinturón, ¿no? Y Rusia provee a China de materias primas que necesita claramente, ¿no? Porque tiene también necesidad de acopio de esas materias primas para inyectar en su estructura industrial, y hay que hablar de un país que crece incluso en las peores, lo que dice Occidente, ¿no? Malas cifras económicas. Bueno, pues este año va a crecer al 4,5%, ¿no? Estamos hablando de que las manufacturas están creciendo como no se veía en años, las de China, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, es una alianza, yo creo que no es táctica, es una alianza estratégica. De hecho, antes de comenzar la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Putin se reunió con el presidente chino, y esas cosas se hablan. Y además ellos son el epicentro de ese proyecto expansivo tan bueno que es el mundo multipolar que dirigen los BRICS y todos los organismos multilaterales, que ojalá nos puedan dar un mundo multicéntrico frente a la arrogancia de la unipolaridad angloamericana.心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。
的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。Clave China. Y este es el final de nuestra charla con Javier Couso. Escuchamos, compartimos el recorrido por sus diferentes etapas de su vida personal y política. Y cerramos este diálogo con él de esta manera. Clave China. Bueno, parece que hay que mirar a Asia porque por este lado no se ve nada. Y te hago una, no sé si una pregunta, pero compartir con vos o escucharte alguna caracterización que es algo que muchos venimos observando, ¿no? Vos estás haciendo una descripción de un mundo altamente complejo que suele narrarse sesgadamente, interesadamente, y lo que vemos que los sectores que uno suele denominar de la oposición, los que se resisten a este tipo de movidas, estrategias y demás, no parecieran estar a la altura de las circunstancias, de lo que nos está planteando este mundo. Hace unos años atrás, uno podía tener grandes referencias, grandes nombres, uno podía sentarse en algunas grandes teorías, podías partir de paradigmas seguros para analizar este mundo. Es como que hay una cortina que se cerró, que la cerró Occidente. Es la nada. Yo, mirando el mundo desde acá, desde Argentina, veo que los sectores que podrían interpelar lo que está pasando en este país, como en otros países de Latinoamérica, en Europa, las respuestas son muy débiles en relación a la complejidad, a lo que exige el tema y a las necesidades humanas, ¿no?, que tenemos que resolver, que son urgentes, el hambre, la pobreza, por lo menos lo que se vive acá. Hay una relación inversamente proporcional entre la velocidad de la política y lo que está ocurriendo, lo que uno vive. Pues sí, si miramos a Europa todavía más, ¿no? Esas grandes figuras históricas de la izquierda, ¿no? Y toda esa discusión que dieron las internacionales y que dio el movimiento obrero, el movimiento popular, han desaparecido prácticamente, ¿no? Hay una compresión muy finita. Yo creo que es una estrategia sostenida para lograr eso, ¿no? Ahora no hay que perder de vista, ¿no? Ese eurocentrismo podía ser claramente una estupidez, pero yo estaba hablando también de que había grandes personalidades en América Latina. Antes a la una, como Fidel Castro, el comandante, que tanto se le echa de menos, con esa concepción analítica del mundo que nos daba luces. Otro puede ser Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, tanto en Rusia como en Asia, afortunadamente también en África, y ojalá vuelva en América Latina, aunque quedan algunas lucecitas, se están dando discusiones y se están dando análisis que se están dando respuesta, ¿no? Y respuesta organizativa, ya la estamos viendo. Además, multiplural en el sentido político, ¿no? Porque, por ejemplo, la dirección de Rusia Unida, de lo que es Rusia, con una dirección socialista de China o India, con un nacionalismo que a mí no me gusta nada, pero al final están incluso debatiendo entre ellos para crear esa nueva multipolaridad, ¿no? Que ojalá consiga emerger y derrotar a la unipolaridad. Pero en el caso que nos toca a nosotros, Europa, ya eso del siglo de la Europa de las luces ya no existe.
O sea, no tenemos grandes liderazgos. Y yo antes, mira, hablaba de una personalidad de derechas como era De Gaulle, ¿no? Y tenía bastante más claridad. Pero incluso Kohl, o incluso en los últimos primeros años de Merkel, ¿no? Que en economía era terrible, pero tenía claro lo que significaba. Kohl hace el Nord Stream 1, Merkel hace el Nord Stream 2. O sea, tenían por lo menos una visión geopolítica de lo que le podía pasar a Alemania si no tenía relaciones normalizadas con Rusia y perdía ese gas barato que necesitaba para ese diseño que hicieron de productos de alto valor añadido que luego vendía al mundo. Y así están, en recesión. Estamos en recesión, Alemania, que era un motor económico, se está viniendo abajo, ¿no? Con unas cifras de desigualdad y de pobreza que no se habían visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego además la izquierda ha sido cooptada, ¿no? Yo creo que ha sido claramente pues un trabajo de inteligencia, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Tanto grupos de pensamiento, lo que se llaman think tanks, y cooptar determinados liderazgos, sobre todo con una izquierda prefabricada a la manera de lo que es el Partido Demócrata estadounidense, que no es la tradición histórica que tenemos nosotros. Se ha sustituido los análisis de clase, se ha sustituido el internacionalismo por el individualismo, por las identidades sentidas, por poner en el centro pues una individualidad que no tenía nada que ver con el proyecto social, ¿no? Que tenía la socialdemocracia clásica, el comunismo o el anarquismo o el sindicalismo, ¿no? Y han sido sustituidos. Y nosotros vivimos una gran explosión social en torno pues, a las marchas de los mineros, la marcha contra el paro y la pobreza, las movilizaciones educativas por la no privatización de la sanidad o de la educación, el 15M inclusionó, y posteriormente pues toda esa sinergia se decanta en varios partidos, por ejemplo Podemos o la nueva dirigencia de Izquierda Unida, que al final asume claramente esos presupuestos que podríamos decir de una izquierda liberal, no en el sentido de las Cortes de Cádiz, sino liberal, o una izquierda, como dice Sarah Wagenknecht, la alemana que ahora se presenta, que se ha ido de Die Linke, una izquierda como forma de vida, ¿no? Que se verbaliza o se pone en marcha en torno pues, a clases medias urbanas, universitarias, que tienen más nivel de vida y que olvidan claramente a lo que se daba a la izquierda clásica, ¿no? Entonces, en ese sentido, a todos los niveles, desde las élites neoliberales, están absolutamente desaparecidas, no entienden nada, nos están llevando prácticamente a la guerra. Ahora están llamando a la guerra, y luego todas las organizaciones, algunas pequeñas pero significativas que teníamos, que ahora están en el gobierno, están colaborando. No solo, por ejemplo, enviando el gobierno español, que hay ministras con carné del Partido Comunista, o antes de Podemos, están mandando sistemas de armas ofensivos a Ucrania. Aplaudieron abiertamente en pie a Zelensky y a sus grupos que le apoyan neonazis, critican y demonizan a Rusia o a China, y luego, por ejemplo, hablan en contra de la masacre y del genocidio en Palestina, pero siguen comprando y vendiendo sistemas de armas a Israel. Es un momento terrible para las personas que hemos militado toda nuestra vida, ver el cinismo, la doble moral. Se dice una cosa en las redes o en los mítines y luego se aprueba en los consejos de ministros, y engañan a mucha gente, porque la gente no sabe que los consejos de ministros, por ejemplo en España, las decisiones tienen que ser consensuadas, son solidarias y la asumen todos ellos, y no se aprueba abrir una base de la OTAN como se está abriendo ahora en Menorca, o no se mandan armas, tanques, aviones, proyectiles, si no se aprueba en el Consejo de Ministros. Y estos señores, traicionando incluso el ADN con el que se fundó Izquierda Unida, están colaborando en eso. Y eso genera una frustración tal en la gente que votaba a la izquierda, que se va a la abstención o se va a los cantos de sirena de la extrema derecha, por desgracia, y yo creo que en Argentina se sabe muy bien sobre ello. Bueno, Javier, realmente es un gusto escucharte. Ojalá la audiencia de Clave China pueda procesar todo esto que nos estás comentando. Creo que viene muy bien, son esas ventanas que te echan un poco de luz, a veces a la decepción, a la desesperación, y como vos decís, mucha gente decide ante esta desilusión apartarse y bueno, y opta por el individualismo y por la indiferencia de lo que está pasando. Un gusto escucharte y muchas gracias por estar aquí en Clave China. Un placer, como siempre. Clave China.
Bueno, después de hablar de China, de Rusia, de Gaza, de Israel, de España, de la Unión Europea, la OTAN, temas que no nos cruzan apenas como montañas de información, definen el mundo en el que vivimos, les cuento algo más, que China y la embajada del país asiático salieron a desmentir en forma contundente un tema para nada menor, la pesca ilegal en la plataforma marítima argentina. ¿Qué dijo la embajada? Dado que esto significaba una acusación para el país asiático. De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales. Así lo hizo la embajada de China en su cuenta oficial de la red Twitter o X, como lo hace habitualmente. Esto significó la desmentida que ocurrió 24 horas después de que varios medios replicaran la versión que planteó el Ministerio de Defensa respecto de la intercepción de un pesquero chino que supuestamente realizaba actividades ilegales dentro de la zona económica exclusiva del país. Ustedes recuerdan que la pesca ilegal, si se da, se tiene que dar dentro de las 12 millas marítimas argentinas y esto constituye un problema de larga data para un país con pocos recursos para dotar a la prefectura y la armada de los equipos necesarios para controlar los 4.500 kilómetros de costa atlántica. Y ahora sí, nos despedimos en otro buque pesquero para interceptar esta máquina de mentir en que se ha convertido cierta prensa occidental y sus voceros. Chau, hasta la próxima semana. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。总爱瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你请求。绝不违心，总让闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。绯闻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。是你请求，绝不违心。总爱闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？绯闻也没关系。